Buenos días, actividad 7.4. Vamos a presentar el nuevo diseño de nuestra unidad didáctica del grupo 5. Quien les habla es Sergio Andrés Montes y nuestro tutor es María Fernanda Mora. Bien, la presentación del día de hoy la vamos a hacer en 5 momentos. Vamos a hablar del tema de las matemáticas que escogimos para la unidad, las expectativas de aprendizaje afectivas, vamos a hablar un poco de las tareas y el examen, los instrumentos y los procedimientos para recolectar la información y finalmente el sistema de evaluación de la unidad didáctica. Desde el principio el tema escogido fue probabilidad condicional, este tema no ha variado y hemos estado amparados todo el tiempo por los estándares del Ministerio de Educación, de acuerdo también al plan de estudio del Colegio Robert F. Kennedy, que fue donde hicimos la implementación, y en particular para grado 11, esto no ha cambiado. Con respecto a las expectativas de aprendizaje y afectivas, en cuanto a las expectativas de nivel medio, planteamos 3 objetivos que no han sido modificados. Recordemos que el primero apunta a formular, el segundo a emplear, el tercero a interpretar. Producto de las actividades realizadas en el módulo 7, nos hemos dado cuenta que necesitamos fortalecer particularmente el objetivo 3, que es el que tiene que ver con el uso del modelo de la probabilidad condicional. Con respecto a las expectativas de tipo afectivo, tenemos 4 expectativas que igual no han cambiado desde su formulación inicial y vamos a trabajar en los cambios con miras a fortalecer la expectativa número 2, que también tiene que ver con el modelo de la probabilidad condicional. Así las cosas, tenemos en este momento entonces una unidad didáctica para probabilidad condicional con 3 objetivos, 6 tareas, 2 tareas para cada objetivo. Veamos entonces la secuencia de tareas. En la actividad 7.3 enunciamos algunos detalles menores que deberían ser corregidos. Por ejemplo, en algunas actividades el orden de las preguntas no era el adecuado, pues lo ordenamos. Algunas tareas y el examen final eran muy extensos, entonces hacemos una reducción. Nos hicieron falta algunas cosas, las podemos incluir. Y en la tarea diagnóstica nos sobró mucha información con técnicas de conteo que a la larga no fue útil para la unidad didáctica, pues la excluimos. Todas estas son correcciones o adecuaciones que se pueden hacer muy puntualmente. Sin embargo, hay otras que tienen más profundidad y a las que tenemos que ponerles más cuidado. Las que corresponden a la tarea 2 y la tarea 6 particularmente, que tienen grandes dificultades desde la formulación, desde el uso de preguntas que se le hacen a los estudiantes y particularmente porque en lo que corresponde al modelo, terminamos dejando a los estudiantes muy solitos esperando que ellos hicieran el modelo prácticamente de la nada. Y esto también tiene que ver obviamente con la parte de la dimensión afectiva y casualmente eran las mismas 2 tareas. Entonces el grupo dijo, empecemos a reformular las tareas. Vamos a trabajar con la tarea UCES y miremos qué fue lo que pasó. La tarea UCES dice, 10 estudiantes de grado 11 del Colegio Robert F. Kennedy que estaban en una salida pedagógica se quedaron de los buses de los grados superiores y ahora deben abordar alguno de los buses que quedan para regresar al colegio. Como no encontraron un bus que les diera los 10 cupos, viajaron repartidos en 3 buses, el que lleva a los niños de preescolar, el que lleva a los niños de primaria, el que lleva a los niños de sexto, que tenían 3, 4 y 5 cupos respectivamente. Cuando releímos el problema dijimos, no, esto está muy bonito, no entendemos dónde está el problema. Debe ser que estamos preguntando cosas que no corresponden. Miremos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el bus de primaria venga lleno sabiendo que el bus de sexto no se llenó? Como profesores nosotros analizamos y dijimos, no, esa pregunta es muy hermosa, tiene que ver con probabilidad condicional, ahí está toda la información que necesita el estudiante, ellos van a hacer tablas de contingencia, ellos van a hacer diagramas de árbol, van a hacer diagramas de Venn, muy seguramente van a hacer listados. No, listados no ven que eso no es un sistema de representación. Ah, claro, entonces listados no hay que incluirlos. ¿Qué nos falta entonces? El modelo de la probabilidad condicional. Y dijimos, claro, como ellos son tan pilos y hacen todo esto, eso de una vez, todo eso apunta al modelo de la probabilidad condicional y la unidad va a ser todo un éxito. ¿Dónde estuvo el problema entonces? Cuando nosotros analizamos la situación, la resolvimos como profesores y como profesores vimos toda la riqueza que tiene la actividad. El problema es que cuando se la planteamos a los estudiantes, pues ellos la resuelven como un estudiante. Ellos ven la necesidad y la abordan. ¿Cómo hicieron los estudiantes para resolver esto? Desde los listados. Y ellos en ningún momento vieron la necesidad de una tabla de contingencia o de un diagrama de Venn o de un diagrama de árbol y obviamente esto no desembocó en el modelo de la probabilidad condicional. No hicieron ni esto, ni esto, ni esto. En consecuencia, esto no se logró como nosotros esperábamos, simplemente le dieron prioridad a esto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Modifiquemos y saquémosle provecho a este tipo de cosas. Replanteamos la actividad número 2, proporcionándoles a los estudiantes el listado, de tal manera que fuera una herramienta para organizar y después empezamos a hacerles varias preguntas para que finalmente lograran llegar al modelo. Por ejemplo, después de haber hecho el listado, se les cuenta una situación que realmente lleva a la probabilidad condicional.
Se dice que el primer bus en llegar al colegio fue el de los estudiantes de sexto y que el coordinador se dio cuenta que ese bus no venía lleno y él tuvo una pequeña charla con el conductor. Venga, ¿usted sabe si el bus que viene detrás de usted viene lleno? Y el conductor simplemente le dice, pues profe, eso es como tan difícil de saber, yo salí y no me di cuenta, eso es como mitad y mitad. Y realmente estas son situaciones que uno encuentra en la vida diaria. Y esta situación se la pasamos a los estudiantes mediante preguntas como estas. ¿Crees que el conductor está en lo cierto? ¿En verdad la probabilidad será de un medio? ¿Qué vamos a hacer entonces? Los estudiantes, después de que han llenado la tabla, les estamos haciendo preguntas muy puntuales. De todas las posibilidades que encontraste en el listado, ¿en cuántas ocurre que el bus de sexto salga sin llenar el cupo? ¿Qué fue lo que se dio cuenta el coordinador? Por favor, seleccione esas en la tabla. Y la idea es que los estudiantes de todo el listado que tienen las van a seleccionar. Ahora, la siguiente pregunta le dice, bueno, y de todas las que seleccionó, ¿en cuántas ocurre lo segundo que le están preguntando? Y los estudiantes la van a seleccionar. Todo esto pasó en nuestra primera aplicación, pero ayudado mucho por el profesor, con muchas preguntas, vuelva y corrige. Y nos dimos cuenta que este modelo puede ser un poco más guiado. Y finalmente, esta expresión, que es la del modelo que estábamos esperando, surge de una manera más natural y no inventada por los estudiantes. Estábamos siendo muy pretenciosos. Nosotros queríamos que en 2 horas académicas los estudiantes dedujeran una fórmula que a la humanidad le ha tomado años y pues lamentablemente eso no ocurre. Tiene que ser un proceso un poco más guiado y más cómodo para los estudiantes. Después de esto dijimos, bueno, si ya conocen un modelo, comprobémoslo con lo que han venido haciendo. Entonces se calculan ciertas probabilidades y se les da la oportunidad de que lo contrasten con lo que han venido haciendo. Y después proponemos una actividad donde se incrementan el número de buses, el número de estudiantes, y la idea es que ellos ya apliquen el modelo que ya ha sido establecido. En cuanto a los instrumentos y procedimientos de recolección y el análisis de la información, nos hemos dado cuenta que los instrumentos han sido muy bien diseñados, nos han permitido recolectar buena parte de la información que se necesita para el análisis. El problema de nosotros era que aparecía mucha información y nos veíamos sobrecogidos porque no había una oportunidad de analizar esa información y tomar decisiones a tiempo. Lo que hicimos entonces fue diseñar un protocolo para que esta recolección de material, de información, fuera oportuna, la tuviéramos a la mano y no nos diéramos con formatos sin marcar, formatos incompletos y pudiéramos tomar las acciones pertinentes. En cuanto al sistema de evaluación de nuestra unidad didáctica, tenemos 2 aspectos, el cognitivo y el afectivo. Las guías de trabajo tienen un 30%, el examen un 20%, la participación, que la anotamos en los registros de los diarios del profesor y del estudiante, un 20%. La autoevaluación, que corresponde a la parte afectiva, va a tener un 20%. Y la asistencia también para nosotros es importante porque tenemos que estar de acuerdo con el sistema de evaluación que lleva el colegio, que le da una importancia a la asistencia a clase. Finalmente, nuestro nuevo diseño de la unidad didáctica comprende varias sesiones que van desde la presentación del tema, donde se hace una motivación, una invitación a los estudiantes, se explican los elementos. Tenemos una tarea diagnóstica y se hace una realimentación de estas. Tenemos después las sesiones que van para los 3 objetivos con cada una de las tareas. Cada tarea dura 110 minutos. Acá están las 6 tareas trabajadas. Tendríamos un espacio para hacer una realimentación, una sesión de 110 minutos. Pasamos al examen final, que van a tener 90 minutos. Y finalmente la sesión de cierre, donde vamos a acabar de concretar los temas que sean necesarios, hacer la invitación a los estudiantes al nuevo tema. Va a tener un tiempo de 20 minutos en el que también realizamos una encuesta de satisfacción para saber qué tan oportuna fue nuestra intervención en el aula. Y entonces así queda nuestro nuevo diseño.